Hola, somos las alumnas de primer bachillerato del IES Comercio de Literatura Universal. Hoy, 23 de abril, Día del Libro, os vamos a presentar a los muchos lectores de nuestro centro, los cuales nos harán recomendaciones de libros que les han gustado. Todos ellos muy interesantes. ¡Vamos a verlo! Hola, me llamo Alba, soy alumna de segundo de bachillerato y vengo a traeros el libro de Martes con mi viejo profesor. Se trata de un testimonio real que ha escrito el propio autor porque se entera, a lo largo del paso del tiempo, se entera de que su profesor de la universidad sufrió una enfermedad que se llama ELA y habla sobre también otros temas de actualidad, y va cada martes a hablar con él y a preguntarse sobre cuestiones de la vida, hasta que al final se entera de que su profesor ha muerto a causa de la enfermedad degenerativa que tenía. Y es un libro que seguro que os va a gustar un montón y que habla sobre emociones, reflexiones y muchos temas. Hola, me llamo Álvaro Arnedo, soy alumno de segundo de la ESO y hoy os vengo a recomendar este libro. Se titula Venganza de Sangre y está escrito por Sebastián Roa. Yo lo quiero recomendar porque es muy entretenido y a la par que educativo. Te sumerge en la historia medieval de Aragón y de Europa y tiene varios premios. Anímate a leerlo, te sorprenderá. Hola, soy Ana Lara y hoy quiero hablar de un libro que me ha gustado, que es My Family and Other Animals. Yo soy profesora de inglés y este libro está en inglés, pero aquellos que lo quieran leer en castellano también está traducido. Este libro de Gerald Darrell está basado en la historia del propio autor. Cuando tenía 10 años estuvo en la isla de Corfú, en Grecia, coincidiendo con la Segunda Guerra Mundial. Él fue con toda su familia y se encariñó allí tanto de la isla como de los habitantes y tuvo muchas aventuras con animales. A partir de ahí, pues la historia te va llevando por la isla, te va llevando por sus hermanos, que son muy famosos, por la aristocracia inglesa. Y bueno, te va enganchando no solamente a este libro, sino a seguir. En mi caso, he ido a Corfú y me ha recordado tanto este libro que quería visitar aquellos sitios que Gerald había ido relatando en su libro. Este libro lo tenemos en el departamento de inglés y tiene varias actividades para poder seguirlo y comprenderlo. Pero insisto que también lo podéis leer en castellano. Os animo a leerlo. Hola, soy María Pascual, alumna de primero de bachiller. Hoy os traigo este libro que se titula Tal vez mañana, de Colin Hoover. Es una novela romántica, como las que a mí me gustan leer, y también he leído otra novela romántica de esta autora. Y en esta novela es especial para mí porque juega con un factor sorpresa que os invito a leerla porque os encantará. Hola, mi nombre es Israel y soy de primero de la ESO. Hola, me llamo Julen y yo también soy de primero de la ESO. Hoy os venimos a hablar un poco sobre el libro de mitos griegos. Este libro me lo he leído yo recientemente, de la autora María Angelidou, y trata de que expresa los sentimientos de cualquier dios, pero que son parecidos a los de los seres humanos. A mí este libro particularmente me ha gustado porque en sí no es una historia continua como en todos los libros, sino que este va contando los relatos de los dioses que en sí se comunicaban con los humanos, y me ha parecido muy bien el libro porque pues, que en sí va contando diferentes relatos que están conectados entre sí a pesar de que no lo parezca. A mí también me ha gustado bastante porque es un libro que entretiene mucho y te lo lees muy fácil. Pues eso, que os lo leáis y que os va a gustar bastante. Pues, espero que os animéis. Hola, mi nombre es Laura Muñoz, soy profesora de Lengua y Literatura y hoy estoy aquí para recomendaros este libro. Se trata de Historia de dos ciudades, de Charles Dickens. Es un libro fundamental, bueno, en realidad es un autor fundamental de la literatura universal, como sabéis, y en este caso estamos ante una de sus novelas, Historia de dos ciudades, que transcurre durante la Revolución Francesa entre París y Londres. Es una novela emocionante con un trasfondo histórico y en realidad cualquiera de las novelas de Dickens sería muy recomendable. Espero que os guste.
Hola, me llamo Azucena, soy alumna de segundo de bachillerato y quería presentaros este libro que se llama Milk and Honey, de Rupicor. Es un libro de poesía escrito en inglés que habla sobre temas propios de la adolescencia, como los cambios o la poca confianza en ti mismo, e incluso enfermedades mentales o inmigración. Y lo quería recomendar porque la autora consigue hacerte sentir lo que ella siente y nada, que os animéis a leerlo. Buenas, me llamo Jorge, soy alumno de segundo de bachiller y os voy a recomendar el libro del Árbol de la Ciencia. Es un libro que, a pesar de que muchos profesores nos han dicho que es difícil de leer, a mí me ha entretenido, puesto que tiene una trama fácil de seguir para mí y ordenada, la historia de un médico, y os recomiendo leerlo. Hola, me llamo Marisol, soy profesora de inglés en IES Comercio y he rescatado del departamento este libro que se titula The Scarlet Letter, la letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne, que es un autor norteamericano del siglo XIX que por primera vez se atrevió a presentar a una heroína, mujer, quien en la época puritana es juzgada por adulterio y por lo tanto marginada por esa sociedad, condenada al aislamiento, ella y su hija, que es fruto de ese adulterio. Ella, en vez de huir a Europa, se queda en la colonia y se enfrenta a esa sociedad, pero con inteligencia y sensibilidad. De hecho, ayuda a muchas mujeres y muchas mujeres acuden a ella, mujeres y hombres que son presas de esa sociedad tan estricta y tan cruel en muchos aspectos. Y bueno, recomiendo este libro porque a mí en su momento me emocionó, me conmovió enormemente. Está escrito con una maestría, una sutileza, una poesía maravillosa y llena de simbolismo, porque es toda una alegoría, y la introspección de los personajes, tiene un análisis psicológico de los personajes estupendo. Bueno, espero que os acerquéis a ella y que la disfrutéis tanto como yo la disfruté en ese momento. Hola, me llamo Jaime y quería recomendaros un libro. Es El guardián entre el centeno, de Salinger. Un libro que me encantó cuando yo era adolescente. Es un personaje rebelde con principios. Yo me identificaba con él, pero hay que leerlo. Tiene dos lecturas, la primera y la segunda. Lo recomiendo. Mi nombre es Javier Jiménez, soy de primero de bachillerato de ciencias y hoy os voy a recomendar este libro. Se llama El último deseo, de Andrei Sapkowski. Es el primero de una saga de libros de género de fantasía, que es un género que personalmente me gusta mucho, y este libro es mi favorito de este tipo de novelas, y os lo recomiendo mucho por el realismo de sus personajes. La trama es muy compleja y evoluciona a lo largo de toda la saga, y sobre todo por su humor, que es lo mejor de este libro sin duda. Hola, soy Alain Triago, soy alumna de cuarto de la ESO y hoy os vengo a hablar de Tres veces tú. Es una trilogía, la primera fue 3 metros sobre el cielo, luego Tengo ganas de ti y esta. Trata sobre una historia de amor adolescente y de cómo luchan por él. Y bueno, a mí me gustó bastante porque el protagonista, que es H, lucha muy bien por su amor verdadero y os lo recomiendo. Mi nombre es Julen y vengo a hablaros de un libro que se llama Percy Jackson y el ladrón del rayo, por Rick Riordan. Y la verdad me mandaron leer este libro obligatorio cuando iba a la ESO y me vi la película y demás y me gustó bastante. Y dije, ¿por qué no el libro? Me empecé a leer y aparecen cosas, matices que en la película no aparecen, y lo más sorprendente es que hay más libros de estos que películas. Y está bastante bien, la verdad. Es bastante entretenido, aparecen muchos personajes y habla sobre todo de la mitología griega y está bastante bien el libro. Lo recomiendo.
Hola, soy Chus. Mira, y me gustaría hablaros de la Ilíada. Es mi libro favorito sin duda ninguna. Y voy a intentar explicar por qué. Porque a pesar de ser un poema de guerra, es un canto al coraje, creo que en él está la vida entera. Su protagonista es Aquiles, y está rodeado de un halo trágico, porque es un héroe que él sabe que va a morir, y a pesar de ello ha elegido una vida de gloria, de honor, y lucha también por una amistad, ha preferido eso, una vida larga y anónima. Y además es el halo trágico y el patetismo que lo rodea es porque él ha elegido su muerte. Y además para mí es un héroe sin fronteras, sin cortapisas. Llora, ríe, se deja llevar por la pasión total y absoluta. Y además, a pesar de todo, la Ilíada es un libro alegre, no es un libro para nada simplemente una sucesión de episodios bélicos. Y además se añade que cuando yo ya lo pude leer en griego, la belleza del verso homérico, o sea, para mí no tiene, vamos, rival. Yo creo que lo deberíais leer en algún momento de vuestra vida, aunque también entiendo que al principio el original puede resultar un poco complicado y difícil, pero desde luego leerlo en algún momento porque es un libro absolutamente maravilloso. Hola, soy Carolina Berradri, soy alumna de cuarto de la ESO. He elegido este libro que se llama El niño de pijama de rayas. El autor es John Boyne y trata sobre el exterminio de los judíos por parte de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, va contando la historia a través de dos niños, de cómo van conociendo y cómo van creciendo juntos y los nudos entre ellos. A mí personalmente me ha gustado muchísimo por cómo lo ha ido contando específicamente, en cada capítulo todo lo va contando tal cual y bueno, va a gustar muchísimo y que os guste. Hola, me llamo Adriana Iruzubieta y soy de segundo de la ESO. Y yo me llamo Antía y también soy de segundo. Os queríamos recomendar este libro que es de Paula Gonu y se llama De casi todo se aprende. Me ha gustado el libro porque utiliza un lenguaje moderno y trata sobre la vida cotidiana de una influencer. A mí me ha gustado porque es una youtuber, instagramer que sigo mucho y cuenta su vida que me interesa y me veo muy identificada con ella. Os lo recomendamos y os va a gustar mucho. Hola, me llamo Victoria y soy profesora de lengua. Os voy a recomendar este libro que yo tengo desde los 18 años y que es el libro que me hizo estudiar filología. A mí me encanta 5 horas con Mario porque te descubre el interior del ser humano y además es un libro técnicamente perfecto. Y os aseguro que si lo leéis, nadie se va a arrepentir. Buenas, mi nombre es Pablo Martínez, soy un alumno de segundo de bachillerato y estoy para presentaros mi libro favorito, que es El Señor de los Anillos, el primer volumen, que se titula La Comunidad del Anillo y lo escribió Tolkien. Esta parte. Y me gusta este libro mucho porque crecí con él desde pequeñito. El primer volumen lo leí con 7 años y por eso es mi favorito. Y seguido los otros 2 volúmenes. Y sobre todo porque Tolkien, el autor, consigue sumergirte de lleno en el universo que ha creado, la Tierra Media. Y bueno, básicamente pues eso, que os recomiendo el libro, especialmente a aquellos que les guste las novelas de aventuras, de fantasía, etc. Bueno, pues yo soy Helen Falcón, estudio cuarto de la ESO y hoy os voy a hablar sobre el libro del Manifiesto del Partido Comunista y os voy a contar pues por qué os lo recomiendo para que os lo leáis. Este libro trata sobre política, lo escribieron Marx y Engels y explica un poco el contexto histórico en el que se creó el partido y el contexto social que existía en aquella época en Europa. A mí me ha gustado mucho porque me interesa la historia y la política y porque creo que es una fuente de información bastante interesante si te gustan esos dos temas. Así que recomiendo que os lo leáis.
Hola, soy Maite Solana, profesora de Filosofía del IES Comercio, y os voy a hablar del libro que estoy leyendo, Las deudas del cuerpo. La autora es Elena Ferrante, pero es un seudónimo, no sabemos exactamente quién es la autora o el autor de este libro. Lo que sí os puedo decir que es una literatura de las grandes, es un libro muy bien escrito y forma parte de una saga que se llama Dos amigas. Esta saga está compuesta por una tetralogía. El primer libro, no sé si veis ahí, es Una amiga estupenda. El segundo, Un mal nombre. El tercero es el que yo estoy leyendo, Las deudas del cuerpo. Y me faltaría un cuarto, La niña perdida. El contexto de este libro es Nápoles, mediados del siglo pasado, del siglo XX. Empieza por la infancia de dos amigas y refleja muy bien el barrio napolitano donde viven, los conflictos sociales, situaciones duras y emociones muy vivas. Es un libro que engancha por lo bien escrito que está y por el poder psicológico de sus dos personajes centrales, que son dos mujeres. Y ya está. Hola, me llamo Gusu y hoy les vengo a recomendar un libro. Y he pensado que tal vez os podría interesar. Y el libro que os voy a recomendar es El héroe perdido y el autor es Rick Riordan. Y el libro en verdad es una saga. Este es el primero de la saga. Y los voy a recomendar porque es un libro que está lleno de acción, de personajes de la mitología griega y romana. Y al final de cada libro te dan ganas de seguir leyendo, tienes una sensación de querer seguir leyendo el siguiente libro. Hola, yo soy Lire. Y yo, Julia. Y os vamos a presentar el libro de las Crónicas de la Torre. De la autora Laura Gallego. Son 5 libros más y este es el primero. A mí me ha gustado porque está basado en un mundo que te envuelve y te transporta. Sí, te transporta un mundo de fantasía y misterio y a mí especialmente me ha gustado porque la fantasía me encanta. Léeslo. Seguro que os va a encantar. Hola, soy Juan de Blas y os quiero presentar un libro de poesía para este día del libro. La poesía parece difícil, pero yo os animo a que os metáis dentro de este libro lleno de sentimiento, belleza, sueños, amor, tristeza, ilusión, pasión, emoción y, como dice el autor, armonía en rebelión. Os voy a leer un poema de él, en un caso real de una madre que acompañaba a su hijo varios kilómetros en un país africano portando el pupitre encima. El poema es Escuela. Recorría varios kilómetros pausadamente. En una mano un niño que prolongaba la suya hacia otros. En un hombro colgaba la bolsa para recoger el mijo. En el otro cargaba con el pupitre al hombro. Cuando su hijo aprendió a leer y a escribir, sintió el peso vacío de su hombro mientras lloraba. Por primera vez, alguien sabía leer las advertencias de las autoridades y le podría contar el número de estrellas por las noches. Espero que os guste este libro y os animo a leerlo. Hola, soy Saúl, soy un alumno de segundo de bachiller. Os voy a recomendar Los Juegos del Hambre, escrito por Susan Collins. Es una trilogía de 3 libros, Los Juegos del Hambre, En llamas y Sin Sajo. Probablemente hayáis visto las 3 películas, pero os recomiendo leer los libros porque su descripción sobre la trama es impresionante, a mí me encantó. Por ejemplo, hay escenas que en la película las representan muy bien, pero quedan como deshechas, les falta chicha. Y para acabar, yo os recomendaría este libro si os ha gustado libros como Harry Potter o El Señor de los Anillos. Me llamo Andrés Rojo, soy de tercero de la ESO y recomiendo este libro, el cual está titulado como El temor de un hombre sabio, ya que es un libro muy emocionante, muy interesante, el cual tiene un género de fantasía muy entretenido, siendo este el segundo libro de la crónica del asesino de reyes, escrito por Patrick Rothfuss,
Y os recomiendo este libro porque es muy interesante y recomiendo que lo leáis. Soy Nayara, soy profesora de Lengua y Literatura Castellana y hoy os vengo a recomendar el libro de Bodas de Sangre de Federico García Lorca. En primer lugar, es un libro que a mí me ha gustado mucho porque a la hora de estudiar la literatura sí que nos ayuda mucho a ver lo que es todos los recuerdos de la infancia de Lorca, incluso el amor por su tierra. Y luego, en cuanto al argumento y a la trama, nos señala dos historias que se dan compaginadas ambas. Por un lado, nos muestra el amor de la madre a la familia y en especial a su hijo y la defensa de esta familia a ultranza. Y por otro lado, nos muestra una historia de amor que se cumple, incluso a pesar de todas las incertidumbres que se dan durante la historia y todos los obstáculos que tienen los enamorados, pues se cumple al final y al final consiguen triunfar con las consecuencias que, si lo leéis, descubriréis en este libro. Entonces, este libro es una adaptación concretamente de Bodas de Sangre que para vosotros puede ser más interesante que el libro original y os lo recomiendo porque creo que os puede sorprender e incluso os puede ayudar a descubrir aspectos del autor que todavía no conocéis. Hola otra vez, yo soy Enda y no podíamos olvidarnos de hacer nuestra recomendación. Yo os voy a recomendar 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, un clásico de la literatura donde se une tanto fantasía como realidad. No podéis parar hasta acabarlo, os gustará. Hola, yo soy Muniva y os voy a recomendar el libro La soledad de los números primos de Paolo Giordano. Yo personalmente no leo libros de realidad, pero este es uno de los pocos que me ha gustado, lo leí el año pasado. Este libro empieza con un toque de humor, pero cuando vas leyendo te das cuenta de que no es algo tan humorístico, que en el fondo tiene un sentimiento, expresa un sentimiento bastante profundo y cuando lo empieces no lo dejarás hasta el final. Hola, soy Celia y mi libro recomendado es Fuenteovejuna, de Lope de Vega. Este libro os lo recomiendo porque fue el primero que me logró emocionar. Trata sobre la muerte de un comendador y es muy interesante, espero que lo leáis porque tiene un final sorprendente. Soy Anabel y yo os recomiendo Historia de una maestra de Josefina Aldecoa, una novela que trata de la educación durante la República y los años anteriores a la Guerra Civil y os puede sorprender. Y yo soy Laila y os vengo a recomendaros La vida sueño de Calderón de la Barca. Este libro me ha gustado muchísimo porque habla sobre la frontera de la vida y el sueño. Yo lo he leído porque es una lectura obligatoria, seguro que os encantará. And now the end is near, and so I face that final curtain. My friend, I'll make it clear